Saludos de corazón. El Señor los bendiga y los ayude en todo. Realmente un evento como este es demasiado importante. El núcleo más importante de la sociedad es la familia, y en la iglesia también. Pastor que se da cuenta que su familia van bien, sabe que la iglesia irá bien. Así que es importante, hermanos, que prestemos atención a lo que Dios quiere enseñarnos y no seamos difíciles. Es que uno a veces oye la verdad, pero esa verdad a veces choca con nuestras costumbres y nuestras maneras y no queremos movernos por miedo, pero el Señor dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Así que vamos a aprender y vamos a caminar con Dios para que nuestra familia sea bendecida y nuestros hijos tengan éxito y sean personas fuertes que se enfrenten a la vida con la seguridad de que Dios está con ellos y que por tanto serán exitosos, serán victoriosos. Bendito el Señor. Yo quiero hablarles esta mañana de un título que el Señor me da. Todo comienza en casa. Todo comienza en casa. Porque ahí comienza todo. Y me duele cuando una persona trata de buscar razones externas al por qué sus hijos no van bien o por qué sus hijos no han salido bien. Pero tenemos que asumir la responsabilidad. Todo comienza en casa. Vamos a mirar la palabra de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 19. San Juan, capítulo 5, verso 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Bendito el Señor. Qué bueno es mirar la palabra de Dios con madurez. A veces hemos leído la Biblia con una mente demasiado religiosa. Entonces la Biblia nos está diciendo verdades que por nuestra actitud no las vemos. Pero tenemos que leer lo que dice ahí. Ese es un dicho popular que todavía existe. Hijo de tigre, tigrito. Hijo de tigre nace pintado. ¿Verdad? Así que aquí nos habla, además de esa verdad trascendental que vemos ahí acerca de Jesús y su Padre, la frase está recogida de un proverbio popular y aplicada a Jesucristo. Jesucristo se la apropia, pero no la está inventando. Es un dicho que ya existe y el Señor dice, esto es verdad. Entonces nos habla de la relación íntima, una situación cotidiana que tiene que ver con la relación entre un padre y un hijo. Lo que hace el hijo es lo que ve hacer al padre. Y no inventa nada, porque el cerebro realmente no inventa. El cerebro copia y luego combina. Lo que nosotros llamamos creatividad es la combinación de las cosas que el cerebro recoge. Usted, fíjese usted lo simpático, usted ve a los escritores y a las películas tratando de imaginarse un hombre extraterrestre. Como nunca hemos visto uno, usted mire que todos los extraterrestres tienen formas que son terrenales. 2 o 3 o uno solo. Pero los ojos no lo inventaron nadie. Un hombre con cuerpo de lagarto o con una forma rara, pero que tiene que ver con algo de aquí, porque el cerebro no inventa. El cerebro no sabe lo que no ha visto.
El cerebro es una máquina que recibe información y la combina. Y la combinación es lo que nosotros le decimos creación. Pero eso realmente no es una creación en el sentido absoluto. Entonces el niño tiene una influencia que es la de sus padres sobre todo y la del entorno que tiene, los colores, las formas, lo que él ha visto. Yo recuerdo un día que yo tenía una foto cuando yo era joven y entonces me acerqué a mi nieto que tenía como 17, 16 años y quería molestarlo y le dije, mira nieto, para que viera que también yo había sido joven, pero yo estaba escribiendo a máquina de escribir. Y él ni me miró. Él miró la máquina, abuelo, ¿y esto qué es? Es decir, que él nunca había visto una máquina. Y el cerebro no le pudo inventar. Él tuvo que preguntar, ¿esto qué es? Porque era una máquina que ya no se usa, ya no existe. Por ahí lo llevé a un museo donde están todas las máquinas de escribir que ha habido, porque es un museo como de periodismo. Y él estaba fascinado de ver ese aparato. No lo había visto nunca. Su cerebro no lo había incorporado al archivo. Entonces, de aquí en adelante, él tendrá ese archivo mezclado con otros y saldrán cosas nuevas. Pero primero hubo que darle el prototipo, el arquetipo, para que él supiera qué es lo que había que hacer. Entonces, aquí está diciendo que el hijo no hace nada que no vea hacer al padre, porque todo lo que el papá hace, lo hace el hijo. Eso es una cosa que nos habla claramente de la relación que hay entre Cristo y su Padre, pero también nos habla de la vida cotidiana. Yo quiero iniciar diciéndoles esto porque me parece a mí que a veces las equivocaciones de los padres, los errores que hemos cometido, una porque nadie cogió un curso para ser padre, por desgracia. Nadie nos enseñó cómo era ser padre. Mucho menos nos enseñó cómo es la crianza de un niño, ni cómo se desarrolla, ni cómo aprende. Entonces, nosotros llegamos allí totalmente ignorantes. Y a ver lo que vimos en la casa, lo que nos enseñaron a nosotros, y empezamos a repetir. Por ahí de pronto le metimos alguna cosa nueva que vimos en otra parte, pero generalmente hicimos lo que vimos. Te voy a decir una cosa que parece obvia, pero que a veces no la notamos. Los niños pequeños no hablan ningún idioma. Aunque nazcan en Colombia, ellos no hablan español. Y si nacen en Inglaterra, ellos no aprenden inglés. Si el niño nace en Inglaterra y al segundo día de nacido o a la semana te lo llevas a la China, él aprenderá chino y nunca hablará inglés, porque su cerebro no sabe inglés. A él le van a enseñar. Y eso es muy importante. Te lo digo yo porque he vivido en países de otros idiomas y al principio, aunque hablaba, no dominaba el idioma. Y es una experiencia que las personas no pueden explicar. Entonces yo tuve fama de que aprendí rápido. El hermano Álvaro aprendió rápido, muy rápido. Qué bien, Albero, me dice, qué bien, Albero. Pero claro, yo no sabía todas las palabras, ni me las sé en castellano. Hay palabras que yo puedo decir que usted de pronto no entienda. O que usted diga que yo no entienda, porque no sé todas las palabras del idioma castellano. Y también en cualquier otro idioma. Y entonces me pidieron algo y lo que yo medio me figuré, fui y lo traje. Y la secretaria general del college que pensó que yo sí sabía, no le cayó muy bien. Y se fue poniendo roja porque ella era muy blanca. Y entonces me repitió otra vez. Entonces me di cuenta que no era eso. Subí y traje otra cosa. Ella se puso peor. Pensó que yo estaba burlándome. Gracias a Dios llegó un amigo, un compañero, me dice, ¿qué pasa? Y yo, no, es que ella me dice algo, pero yo no sé qué es. Y ni él me quería creer.
Pensaba que yo también estaba jugando con él. Y digo, no, de verdad, no sé. Entonces lo que no quería es que yo le tomara el pelo. Pero viendo que yo parecía verdad que no sabía, me llevó allá al baño donde estaba arriba en el segundo piso. Me dijo, lo que ella quiere es eso. Y lo que quería era un balde. Pero yo, un ama de casa, de pronto aprende esa palabra rápido. Pero yo no era ama de casa, así que yo no usaba baldes para nada. Así que pasé un mal rato, a pesar de que hablaba el idioma, hacía exámenes teológicos, hacía exposiciones, ya predicaba, pero no sabía cómo se decía balde. Entonces, figúrate un niño. Las veces que tú le dijiste a un niño que vaya y traiga una cosa, y él salió por allá silbando, caminando y canturreando, y en el camino se intentó en otra cosa porque él ni supo lo que tú le dijiste. Entonces tú dices, vea, no sea desobediente. Yo le dije que trajera tal cosa, y el niño te queda mirando y ni sabe por qué lo está regañando. Así que cuando él aprende el idioma, aún aprendiéndole, no llega a dominar el idioma. Pasa mucho tiempo antes que él aprenda eso. ¿Qué quiere decir eso? Que él aprende por imágenes. Él aprende por texturas. Fíjate que los niños en el preescolar le llevan plastilina, le llevan materiales diferentes y lo enseñan a tocar para que vayan sabiendo la diferencia de las texturas, los colores, los olores, los ruidos, los sonidos. Eso es lo que él va aprendiendo, pero él no tiene un idioma todavía. Él te dice a ti, mañana fuimos al zoológico, y ni sabe él que una cosa es presente y la otra es pasada, porque él no domina el idioma. Eso parece una niñada, pero eso es muy importante porque muchos niños los han castigado y los han maltratado porque no entendieron. Y el padre dice que el niño desde chiquito es rebelde. Entonces, fíjate que tenemos un problema que es más importante de lo que parece, porque es la comunicación. Y si tú no te puedes comunicar con esa persona, él no va a aprender. Y tú tienes que buscar la manera de comunicarte con él para que él te entienda. Así que las cosas que le rodean, los sonidos, los sentidos, eso va a cambiar su vida. Fíjate lo importante que es. La primera visita que hacía el niño hebreo no era que el abuelo lo conociera. Es que la abuelita lo quiere. A veces en la iglesia nuestra decimos, la hermana tal que tuvo un niño, la felicitamos, que pase aquí para orar por ahí. Dice, no, hermano, fue donde la abuela para que conociera al niño, al nieto. Y a nosotros nos parece normal, pero al judío no le parecía normal. La primera salida que hacía el niño era al templo. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues el niño no sabe si es el templo o si no es el templo. Él no sabe orar, ni sabe cantar, ni nada. Pero si tú has vivido cerca a un matadero, o si tú has ido a visitar un matadero, tú sabrás que el olor a sangre es intenso y se siente por cuadras a la redonda. Así que ese niño llega y en ese templo que se sacrificaban animales por montones, que olía a sangre, a matadero, ese olor le entra y le penetra y el cerebro lo graba. Y sabe que él conecta ese lugar con el olor a sangre. Pero también había olores de perfumes que eran muy fuertes, mirra, incienso. Y ese incienso que lo quemaban ahí. Y ese olor queda impregnado. Y entonces el niño asocia que hay un lugar que desde chiquito, él no se acuerda cuándo, eso me huele. Eso me recuerda algo, como cuando tú recuerdas la canción que le cantabas a la novia y ahora que la tocan, enseguida revives todo. Así le pasa a él. Cuando él siente ese olor y ese perfume y esas voces de los sacerdotes
y esos aplausos en la iglesia y esos amenes y aleluya, eso queda grabado. Y con razón dice el salmista, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Ardientemente anhela mi alma los atrios de Jehová. Dímelo a mí que yo crecí en la iglesia. Somos soldaditos. Yo camino en la línea del Señor. Yo estoy viejo, pero esos cantos todavía están en mi conciencia. Entonces, esa edad es importantísima porque tú tienes que saber que él no habla el idioma, tienes que buscar la manera en que él te entienda. Un abrazo, un toque. Yo tuve una última niña que ustedes conocieron allá en Bucaramanga y con esa hice el experimento, porque uno va aprendiendo a medida que hace mayor. Con ella tuve el cuidado de aprender. Entonces yo le enseñé, cuando ella se portaba mal, el toque mío era uno. Cuando se portaba bien, el toque mío era otro. Cuando yo quería jugar con ella, el toque mío era otro. Así cuando yo la tocaba, como para rechazar lo que hacía, se ponía seria enseguida. Sabía que le estaba diciendo algo. No tenía ni que hablarle. Ella por el toque sabía cómo me sentía yo. Y no sé si alguna vez alguien te ha dicho, ponga la mano así, te ves rabioso y ponga la mano. Y la mano te tiembla. ¿Y qué te está tratando de decir? Usted está alterado. Usted está temblando de rabia. Y cuando tú le pones la mano a un niño y estás temblando de rabia, él sabe que tiene rabia. Tú estás hablando con él. Si no, yo me metí en el cuarto y él no se dio cuenta de lo que discutí, pero saliste con las cejas, sí. Y él dice, ¿qué le pasaría a mi papá y a mi mamá allá adentro? Porque esa cara no es la de alegría. Esa ceja no es la de aprobación. Y todo se vuelve tenso inmediatamente. Hay un idioma que trasciende las palabras. Y eso tenemos que aprenderlo. Así que el niño al principio es un reflejo de los demás. Y es importante que nosotros reflexionemos sobre esto. Porque a veces queremos ser demasiado teológicos y nos vamos más allá del éter. Pero nuestros hijos están aquí y viven aquí. Y el Señor nos está enseñando por su palabra cómo hacer las cosas para que no perdamos nuestra familia. Así que yo quiero que tú reflexiones en este momento que la Biblia ha mostrado en sus libros una evolución, porque hay algunas cosas que en la Biblia son doctrina, son principios que no cambian, pero las costumbres y maneras que están en la Biblia sí han cambiado. Y nosotros no queremos verlo porque cuando lo leemos no lo asociamos a eso, sino a otra cosa. Entonces yo quiero que tú pienses esto que te voy a decir. ¿Cuál fue el primer rey de Israel? Bueno, fue Saúl. El segundo fue David. El tercero, Salomón. Para ahí. Así que Salomón fue rey cuando empezó la historia de Israel como reino, porque fue su tercer rey. Tendría 100 años, o un poquito menos, por 80 por ahí. Salomón escribió unos libros. Uno de ellos son los Proverbios. En ese libro, él habla de la crianza de los niños. Pero eso no es doctrina. Él está hablando de los métodos y maneras que se usaban en su momento para criar los hijos. La maldad está atada al corazón del muchacho y la vara se la quita. Si tú lees el libro de Isaías, que es como 300 años después, el primer capítulo dice que cuando Dios contempló al hombre y vio que una podrida llaga
desde la planta del pie hasta la mollera. No había cosa sana, no había cosa ilesa, era podrida llaga de arriba a abajo. No habían sido vendadas ni suavizadas con aceite. Entonces hace una pregunta importantísima y yo quiero que tú la señales en tu cerebro, en tu conciencia. ¿Para qué queréis ser castigados? Y entonces hace una pregunta, una respuesta que es una respuesta, una pregunta. ¿Todavía os rebelaréis? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el castigo no aseguraba su corrección. Que aunque los castigara, se rebelarían otra vez. Entonces aquí dice, con la vara le saco la maldad. Y aquí dice, aunque le dé con la vara, no se corrige. Y si tú lees la Biblia, tú te das cuenta que eso es así. Le mandó ejércitos extranjeros que los mataban y no se arrepintieron. Y le salieron tumores y no se arrepintieron. Y la destrucción de Apocalipsis es terrible, pero la gente no se arrepintió. Así que el castigo no asegura la corrección. Eso no lo inventé yo, eso lo aprendí de la Biblia, porque muestra la secuencia histórica y muestra los resultados, evalúa y cambia el sistema. Entonces, en el Nuevo Testamento dice, ¿o no sabéis que es su benignidad la que te guía al arrepentimiento? Claro que tú nunca has asociado esto con la crianza de los hijos, pero ahí está. Es su benignidad la que te guía al arrepentimiento. No se arrepintieron porque les dio palos. No se arrepintieron porque los castigaron. Pero la bondad de Dios hizo que el hombre dijera, uy, qué malo soy yo. Y entonces se arrepintieron. O ignoras que es su benignidad la que te guía al arrepentimiento. Así que hay que aplicar esos principios a nuestra vida. Yo quiero que mires esto porque como sé que ustedes leen la Biblia y entonces cuando se enfrentan a ciertas cosas no se atreven a opinar, porque imagínense quién discute con la Biblia. Pero no es discutir con la Biblia, es comprender lo que la Biblia dice. Abraham en Génesis 22 iba a sacrificar a su hijo y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Claro, como eso está en un pasaje en la que hay una petición de parte de Dios y hay una obediencia, eso bonito. La parte de la obediencia, la parte de no negarle a Dios lo más preciado. Pero eso hoy día, si tú lo haces, te manda a la cárcel por 20 años. Entonces eso no se puede hacer. Eso hoy día no es posible. Tú no puedes pensar que puedes coger tu hijo, amarrarlo y clavarle un cuchillo. Entonces, eso está 3000 años atrás. Ahora casi 5 o 4. Entonces, eso ha evolucionado y tú no puedes coger a tu hijo para clavarle un cuchillo y decir, no, lo voy a matar porque Dios me lo pidió. No te lo va a creer nadie y te vas para la cárcel. Cuando un padre tenía un hijo contumaz y rebelde, dice así la Biblia, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre y habiéndole castigado no les obedeciere, fíjate que el castigo no ayudó a que obedecieran, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá.
impracticable. Así que está ahí, no es una doctrina, era una práctica que tenía Israel, que en ese momento histórico fue aceptable. Pero si tú haces eso hoy, te van a decir que tú eres un asesino, que tú no puedes hacer eso. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que reubicarnos para poder hacer el trabajo que Dios quiere que hagamos ahora. Porque si no lo hacemos ahora bien, los resultados malos serán ahora para nosotros y nuestros hijos. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Dios. Una expresión muy linda y muy respetable. Pero ni sus hijos se fueron a hacer lo que él mandó hacer. Es decir, aquí nosotros vemos que había una estructura social en la que el padre decidía por todo el mundo. Cuando se robaron el manto babilónico y el pueblo perdió la batalla, entonces vinieron a buscar y encontraron a Acán, que se ve el que se lo había robado, y le encontraron los lingotes de oro enterrados ahí. Lo declararon culpable, pero no lo mataron a él solo. Lo mataron a él, a su esposa, a sus hijos, a sus siervos, a sus animales, todo. Entonces, en esa estructura, lo que el padre diga va porque va. Porque si no lo llevo a los ancianos, lo apedrean y lo matan. Entonces, esta expresión es muy bonita y me sirve a mí porque me gusta, pero me sirve a mí como modelo, como meta, pero no como una práctica. Yo tengo que hacer eso con los métodos de hoy. Tengo que conseguir eso con lo que Cristo me ha enseñado a mí. Yo tengo otras herramientas que no tenía Josué. Josué no nació de nuevo, ni Josué recibió el bautismo del Espíritu Santo, ni José tenía la Biblia escrita que tenemos nosotros. En su época la Biblia no existía. El libro de Josué no existía. Entonces es importante que nosotros nos ubiquemos. Así que todos estos incidentes nos muestran a nosotros la evolución y el cambio que hay. ¿Sabe lo que la Biblia dice? Decía a las personas, claro, esto lo dijo en una época. Decía, cuando el pueblo iba a consultar a Dios, decía, vamos donde el vidente. Y entonces explica a las personas que están leyendo que son de otra época. Le dice, porque el que ahora se llama profeta, antes se llamaba vidente. Porque la palabra vidente hoy día es un brujo, es un adivino. Pero en una época, el que ahora se llama profeta, se llamaba vidente. Entonces, el escritor de ese libro dice, vamos a poner las cosas en su perspectiva. En 1 Samuel capítulo 9, vamos a poner esto en su perspectiva. Cuando yo digo vidente, no me estoy refiriendo a los brujos ni a los adivinos. Me estoy refiriendo al profeta, porque en esa época al profeta le decían vidente. Así que es importante que nosotros entendamos eso, que el idioma evoluciona, que la comprensión de la vida evoluciona y la función de las personas evoluciona. Y Dios no se mete en eso y dice, no, yo acepto. El que antes se llamaba vidente, ahora se llama profeta, pero en esa época era vidente y no estaba mal. Así que lo mismo ocurrió con muchas otras cosas. Fíjate que el divorcio era por una cosa y después lo pusieron por cualquier causa. Y después cuando vino Jesucristo lo corrigió, te dijo, no, por cualquier causa no, solo por fornicación. Entonces, creo que es importante que nosotros entendamos esta problemática para que nosotros podamos ubicarnos. Y ahora vamos a ubicarnos. Los niños en casa aprenden los hábitos de comida, la hora de levantarse, cuándo acostarse, el vocabulario que usamos, etcétera. Muchas veces, una mujer joven se casa y resulta que cuando era novio
invitaron a comer a su novio a la casa y le brindaron una comida muy linda, muy sabrosa, muy especial, y a él le quedó gustando. Entonces un día le dice a la mujer recién casada, dice, amor, hazme aquel plato que hizo tu mamá tan delicioso, tan rico, házmelo. Y ella no sabe. Y cuando él se va, mami, fulano quiere que le haga tal plato. ¿Qué hago? Bueno, hija, pon tanta agua, cómprate carne de tal clase, que es la que es buena para eso, ponle tales ingredientes y le explique cómo se hace el sancocho. Y hay muchos problemas hay en el matrimonio porque al hombre no le sabe la comida como lo hacía su mamá. Esto está muy salado, está poco salado, esto es con dulce, esto es con sal, pero tú porque lo haces así, te queda enchumbado en aceite, mi mamá no hace así, porque él tiene unas costumbres que están grabadas y ella también, y ella hace como la mamá lo hacía, pero la mamá de ella no es la de él y la mamá de él lo hacía distinto y él pensaba que era delicioso, pero como lo hacía su mamá. Y ahora tenemos un problema, ¿verdad? Que él tiene una costumbre distinta a la de ella. Así que ella y él o llegan a entenderse o aprenden el idioma de cada uno o van a tener un problema serio. Porque en la casa uno aprende qué comer, la hora de levantarse, cuándo acostarse, el vocabulario. Hay vocabulario que a unas personas les suena ofensivo y a otras no. Entonces esto en la casa, los papás aprenden a hablar de una manera y los niños repiten. Y los niños repiten sin saber si una cosa es muy mala o si es regular o si es buena. Ellos la dicen porque su papá y su mamá la dicen. Y dicen malas palabras que ellos no saben qué significan, pero la repiten porque su mamá las dijo. Entonces, las conversaciones que tienen ahí, las amarguras o las felicitaciones o las felicidades, todo lo aprenden oyendo, porque ellos son todo oídos. Así que, hermanos, este es un problema que tenemos que plantearnos bien, porque esto no es un juego, no es hacerle un sermón de media hora y decir, ya lo arreglé. No, no lo has arreglado. Tienes que aprender bien, completo, razonado, escrituralmente sustentado, para que tú sepas que esto se puede hacer. ¿No te parece cosa extraña que la mayor parte de los discípulos del Señor eran pescadores? ¿Y qué hacían sus padres? Eran pescadores. Pescadores, hijos de pescadores. Y decía mi abuelita, hijo, el que anda con la miel, algo se le pega. Así que usted tenga las amistades que quiera, pero algo se le pega. Claro, a ellos también de pronto se les pega algo a usted. Pero usted es bueno y ellos son malos, entonces usted lo que le pega a ellos es bueno y lo que le pega a ellos a usted es malo. El que anda con la miel, algo se le pega. Cuando esos discípulos anduvieron con Jesús todos los días, 3 años, y lo admiraban mucho, ¿sabe qué les pasó? Que el día del juicio, cuando los confrontaron para ver si andaban con Jesús, ellos dijeron que no lo conocían. Y uno dijo, pero tú hablas igualito que él. Y Pedro hasta dijo malas palabras para probar que él no hablaba como Jesús. Pero ni diciendo malas palabras pudo ocultarlo. Así que el que anda con el Señor, algo se le pega. Hay una historia en Jeremías 35 de unos muchachos recabitas. ¿Sabe que el Señor le dice al sacerdote, invítalos al templo? No era cualquiera, lo invita al pastor. Invítalos al templo y ofréceles vino. Y los invitó a comer y tal, y les sirvió los vasos y les sirvió el vino. Y ellos, no, nosotros no tomamos vino. Pero si te lo estoy brindando el pastor, no confía en mí. No, yo sí confío en usted. Pero mi papá, Recap,
nos enseñó que no bebiéramos vino y no bebemos vino. Es más, vivimos en tiendas porque nuestro papá nos enseñó así, nuestro abuelo. Fíjate lo que pesan las enseñanzas, pero esa enseñanza tiene que tener unas características. Así que los recabitas no estaban dispuestos a torcer las enseñanzas de su abuelo y de su padre, porque les había enseñado. Pero a mí me extraña que así como unos padres pudieron dejar una influencia muy fuerte en su familia, otras personas no parecen tener la misma capacidad de influir. ¿Tú recuerdas cuando Naamán tenía lepra y llegó a la casa de Eliseo? Entonces él le dice, bueno, ve y báñate. Al fin llegó a ese punto, después de mucha discusión. Y el hombre, después de mucho pensarlo, fue y se metió al río Jordán y se metió 7 veces y salió limpiecito. Y se fue contento, feliz. Pero en el camino, el siervo de Eliseo se lo alcanzó y dijo, ¿sabe una cosa? Que mi señor ha recapacitado. Él te dijo que no quería regalos, pero te va a aceptar algunos. Entonces, no, lo que tú quieras. El hombre le dio unos regalos buenos para Eliseo. Y él se los llevó y los escondió en su tienda. Al poco rato llegó Eliseo y le dijo, ¿dónde estabas? Y ese, yo, con esa cara de hipócrita que tenía. No, yo no me he movido de aquí. Bien, pero ¿por qué haces eso? Mira, eso que tienes ahí escondido. No estaba mi corazón allá cuando tú hablabas con ese hombre y le pedías regalos. Ahora la lepra de él se te va a pegar a ti. Bueno, uno lee eso y le parece extraordinario, ¿cierto? Y ya se quedó leproso y Eliseo siguió su camino. Pero Eliseo se consiguió otro siervo. Y lo encontramos por allá en una casita, en un monte, en un campo, rodeado de enemigos. Y el hombre desesperado, porque estaban para morir, estaban rodeados de enemigos. Y al fin Eliseo se molesta, se incomoda. Y dice, ay, Jehová, abre los ojos a este hombre para que vea que más son los que están con nosotros que los que están en contra. Bueno, uno dice, maravilloso. Pero surge una pregunta. En estos dos incidentes surge una pregunta. ¿Cómo es que un hombre que vive con Eliseo, a quien Dios le revela las cosas, aunque se hablen allá en secreto, él las sabe aquí? Que lo vio cuando hablaba con Naamán allá. ¿Cómo se le ocurrió al que podía engañar a Eliseo? ¿Y cómo es que este hombre que anda con Eliseo, que ve las cosas extraordinarias que hace, porque hizo más milagros que Elías, y era un hombre extraordinario, cómo es que este hombre no tiene confianza y tranquilidad en un momento de angustia, estando con Eliseo? Eso es como nosotros. Si yo voy con Cristo en la barca, yo sé que Cristo no se va a ahogar. Él no iba a morir ahogado, él iba a morir crucificado. Así que haya la tempestad que quiera, que caiga el agua que quiera, no me voy a ahogar. ¿Por qué? Porque Cristo no va a morir ahogado. Entonces, la influencia de Eliseo sobre estos dos hombres no fue tan determinante que ellos entendieran que mientras estuvieran con él, las cosas iban a ser así o así. No, algo había en el carácter de Eliseo que no logró que estas personas tuvieran esa influencia, Y creo, hermanos, que es importante eso. Yo creo que a veces el roce, o de pronto Eliseo era un hombre solitario, pues encerrado en su cuarto ahora solo, o cosas así, entonces él no logró no influir a nosotros de esa manera.
Y es importante que nosotros aprendamos eso, porque uno lee esos incidentes y entonces uno, no sé por qué, no saca conclusiones que se deben sacar, sino que uno termina, no sé, pensando en otra cosa. Así que parece que estas personas no tuvieran ese don de influir al otro, de comunicarle al otro lo que siente, lo que tiene. Hay otro problema en la crianza, en la familia, en la formación de la familia. Y es lo que la Biblia llama el hijo consentido, que es vergüenza de su padre. Dice que en el caso de Adonías, la situación fue diferente. Su padre nunca lo había contrariado, porque hay padres que no pueden contrariar a sus hijos. No, hermano, ¿cómo se le...? Es que él quiere una bicicleta, es así. Él quiere unos zapatos, es así. Él quiere una camisa de tal marca. Es que ella quiere unos tacones, es así. Nunca lo había contrariado. Y ese muchacho se volvió prepotente. Fue funesto. Su padre nunca lo había entristecido en todos sus días con decirle por qué haces así. Además, este era de muy hermoso parecer. Era lindo. ¡Ay, qué lindo! Parece un muñeco. Y cuidado porque el día de hoy tiene un culto tan horrible, idólatra a la belleza física, y pasa en la familia. La niña más bonita, el niño más bonito es el que es. Y le digo, hermano, la sociedad es así. Mi niña, la última, ustedes conocen a Keila. Keila, cuando estaba chiquita, era tan rubia que parecía el pelo blanco. Ojos azules, muy blanca. Destacaba porque era diferente. Entonces, todas las hermanas en los matrimonios, hermano, présteme a Keilita para que desfile. Bueno, yo la dejaba desfilar. Pero un día, yo pensé, mi hija se me va a echar a perder. Y ellos me van a criticar que esa niña grosera, prepotente, que se las cree, ¿qué le pasa? Y resulta que eran ellas las que estaban haciendo ese daño. Así que vino una hermana, mi hermana, présteme aquel interés. No, ella no va a participar. Ay, hermano, que no va a participar. En la iglesia hay muchas niñas bonitas, queridas, curiosas, que pueden participar. Hermano, pero es que Kaylee no. Ella no va a participar. Y no la autoricé. Pero el día de la boda, Keila se me acercó. Me dijo, papi, ¿qué vestido me voy a poner hoy para desfilar? Y yo le dije, no, mira, tú esta vez no vas a desfilar. No, como que dice, un matrimonio sin mí. ¿Eso cómo? Si tú no tienes cuidado, tú corrompes a tus hijos. Y deja que otros te los corrompan. Y después esos mismos que te los corrompen te critican. Y te dicen que es un niño malcriado, que es un niño así, así, porque es de hermoso parecer. Y entonces nadie lo quiere alabar porque no lo soportan. Hay otro hijo y ese el preferido, por lo que sea. Vea, en la casa de Isaac había un problema grave, no es leve. Es que uno a veces no quiere mirar lo que está pasando con esos personajes porque uno lo respeta mucho. Pero Isaac le gustaba Esaú, porque Esaú era fuerte, velludo, agreste, era un varón. Salía y mataba animales y cazaba y volvía. Era intrépido. Eso sí era un macho. Eso sí le parecía un hombre. Y a la mamá le gustaba Jacob.
Rebeca pensaba que Jacob era una belleza. Le ayudaba a barrer la casa, lo ponía a cocinar y le ayudaba a cocinar, le ayudaba a coser si estaban rotas las ropas. Y a Isaac no le gustaba eso. Entonces, al uno le gustaba la mamá y al otro le gustaba el papá. Y la gente le echa la culpa a Jacob. Es que Jacob engañador, sí, pero recuerda una cosa, que el que engañó a Isaac no fue Jacob. El que engañó a Isaac fue su mamá. Jacob estaba nervioso y asustado y decía que no, que me va a reconocer, va a ser peor. Él sabe, conoce mi voz, él sabe la diferencia y que no se preocupe mío, yo le arreglo eso. Y lo disfrazó y todo, pero ella fue la que engañó a su marido. Y las consecuencias, que Saúl casi que mata a Jacob. Entonces, si tú tienes preferencia por un hijo, tú vas a tener problemas y siembras discordia entre los hermanos y siembras odio, desprecio del uno al otro. Entonces Jacob aprendió la lección, porque él no recibió la bendición por eso. Igual se la iban a dar. De pronto de otra manera, pero no había que ser un engaño. La mamá hizo su engaño. Entonces cuando Jacob tuvo su familia, él traía un modelo en la mente. Y él se consiguió una mujer que era muy linda. A primera vista se enamoró de ella y la quería mucho. Trabajó por ella 14 años porque la amaba mucho, dice la Biblia. Pero es un amor torcido. Entonces ella le dio a luz un hijo que llamó José. Y tú llegabas a la casa de Jacob y todos los hijos estaban vestidos como los beduinos del desierto. Esas telas como beige, como blancuzcas, llenas de polvo, como se visten los del desierto. Y había un muchachito que no vestía así. Tenía unas ropas de colores bien bonitas, bien diferentes. ¿Y eso qué le produjo? El desprecio de sus hermanos. La envidia. Estaban molestos con él. Y sabían que era un buen muchacho, pero es que le molestaba que su padre no tenía razón, por ninguna razón. La Biblia dice que lo hizo porque lo prefería. Lo prefería porque era hijo de la mujer que él amaba más y porque lo tuvo en su vejez. Nada más. Así que ese es un problema que tenía Jacob. Eso está en Génesis 37. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Sí, no era por una razón de que era bueno, buen muchacho, como un premio, no. Las consecuencias llevaron al intento de asesinato, a la venta de José y todas las situaciones difíciles que vinieron después. Así que, hermanos, en la Biblia misma nos están mostrando, solo que nosotros no lo queremos ver. Estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza. Las buenas para que las hagamos y las malas para que no las hagamos. Y uno no quiere ver que esos personajes hicieron cosas malas. Uno cree que todo lo hicieron bien, pero no lo hicieron todo bien. Pero el Señor dijo, póngalo en la escritura porque quiero que el mundo del resto sepa que eso no es así, que no se debe hacer, porque mire las consecuencias. Entonces uno dice, no, pero es que Dios, sí, está bien, Dios arregló todo lo que tú quieras, pero lo que se hizo no estuvo bien. Cuando José se dio a conocer con sus hermanos y ellos iban a escapar porque se murió el papá y ahora sí se va a vengar, él dijo, venga, no se vaya, yo ya entendí. ¿Qué es lo que entendiste? Ustedes no lo hicieron para bien, es decir, esto no lo justifica a ustedes, pero yo entendí ya que Dios lo hizo para preservar la vida. Pero eso no justifica. Fíjese, hermano, que yo le hice eso, pero fíjese, terminó bien. No, eso no justifica lo mal que hiciste. Lo que pasa es que como Dios es tan maravilloso, tan misericordioso y tan todopoderoso, Él a veces nos arregla lo mal que hemos hecho, lo torcido. Pero eso no te da razón para que lo sigas haciendo. Dale gracias a Dios que por su misericordia Él te ayudó.
pero lo que está mal hecho, está mal hecho. Yo prediqué un sermón hace muchos años que titulé Cuando Dios bendice, pero no está de acuerdo. Porque la gente cree que porque tiene resultados ya. No, no es así. Esos se quejaron allá en el desierto por el agua. Y Dios les dio el agua. Porque no los iba a dejar morir de sed. Pero no les gustó lo que hicieron. Y estuvo disgustado con ellos 40 años. Y hasta que no se murió el último, no entraron a la tierra prometida. Pero les dio el agua. Y les dio las codornices. Pero les dio tantas que se les salían hasta por las narices. Así que no te confíes de que porque terminó bien, estaba bien hecho. No. Dios a veces en su misericordia hace cosas. Las cosas hay que hacerlas como Dios dice. Y estas enseñanzas están en la palabra de Dios para que las aprendamos, para que las entendamos, las racionalicemos, las pongamos en práctica. Le pidamos a Dios que nos dé sabiduría para hacerlo, nos dé el poder de su espíritu para ponerlas en práctica. Pero este joven, así que lo hicieron sufrir por lo que no tenía que sufrir. Pero claro, Dios sí arregló las cosas, gracias a Dios. Y yo quiero decirte una cosa, porque uno a veces lee versículos. La gente que hace las presentaciones de los niños lee un versículo que no habla de presentación de niños. Ese versículo no dice nada de presentación, sino que el Señor vio a los niños ahí y los sentaba en las piernas y los bendecía. Y le decía, no le impiden a los niños venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Ese no era el versículo de la presentación, esa era una bendición en la calle. Entonces Jesús tomaba a los niños y los usaba de ejemplo. Si no puedes como niños, no puedes entrar en los cielos. Y los sentaba y los bendecía, no se lo impida. ¿Cuál es el punto mío? Mi punto es que ¿de dónde salieron esos niños? ¿De dónde salieron? Quiere decir que los hebreos andaban con sus niños, los llevaban con ellos a todas partes. No los dejaban, vamos. Jesucristo se perdió en una fiesta con sus padres, que había con sus padres. No lo dejaron. Y cuando lo notaron que no estaba, se regresaron a buscarlo. Así que esto es una cosa que está ahí. Yo, ¿de dónde salieron esos niños? Yo un día me pregunté, ¿de dónde salieron esos niños? Porque, verdad, era un evento de adultos, pero los papás llevaban a sus niños y los llevaban con ellos. Así que cuando él bendecía, cuando enseñaba, ellos los llevaban. Estaban ahí con sus padres. Hermanos, el hogar es el caldo de cultivo donde se forman todas estas buenas y malas costumbres. Y es donde se hace la malla social, la trama social, se hace es en el hogar. Ahí nacen las costumbres y ahí se forman las creencias. Nosotros tenemos el hogar como un gran laboratorio social. Cada hogar es un laboratorio donde se está formando un experimento maravilloso para formar un producto que se pueda presentar al público. Así que las reuniones de padres de los colegios tienen como finalidad que el núcleo familiar se vuelva parte del aparato educacional, porque en la participación de estos en la educación siempre será, sin que ellos participen, eso será incompleto. Así que hay enfermedades, hay hábitos y aún pecados que sin ser hereditarios destruyen a familias enteras. Fíjate tú cómo la gente se quiere quitar la responsabilidad encima. No, es que hay una maldición familiar. Eso es porque tú no quieres llevar la responsabilidad. Eso no es ninguna maldición familiar. Eso es que tu ejemplo, tus costumbres, tus prácticas, todo afectó al muchacho. Y eso pasó de padre a padre, de hijos a nietos y de nietos a bisnietos.
Y después dice, no, es el diablo, es que el enemigo, esos espíritus. Y tú no tienes culpa ninguna. No puedes hacer eso. El día que esa señora venía a enfrentarse con el profeta, él la vio y dijo, viene con problemas. Y Jehová no me ha contado el secreto esta vez. Ve y pregúntale. ¿Te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien a tu hijo? Hermanos, esto no podemos quitar la responsabilidad de encima. Esto no es el diablo. No es posible que en tu casa, donde está la presencia de Dios, donde está el Espíritu Santo, el diablo se robe lo que quiera y no hay quien lo pare. Eso no puede ser. No puede ser. Así que nuestra vida espiritual tiene que ser firme, estructurada, fuerte. Nuestra influencia espiritual tiene que ser definitiva. Los padres oran, los hijos oran. No que tú digas, venga ahora que voy a orar, no. Es que si el niño te ve arrodillado, al ladito se te arrodilla y te mira por debajo. Entonces tú empiezas, ore, no, déjalo. Él es un niño, pero está aprendiendo. Está aprendiendo. ¿Cómo le enseñó a orar yo a mis hijas? Yo las cogía cuando estaban en la cuna de días, de meses, cuando todavía no podían ni andar. Antes de ponerla a la cuna, yo la cogía aquí. Y hacía una oración cortita. Ella no tiene reloj. Ella no sabe cuánto es 5 minutos, ni media hora, ni 3 minutos, nada. Ella solo recuerda que había algo que se hacía antes de acostarse. Mi papá me cogía aquí y yo veía que decía algo. Ahora entiendo que era una oración. Y entonces cuando se va a acostar, dice, ay, ¿y quién va a decir la oración ahora? Mi papá no está. ¿Tú sabes qué va a hacer? Bueno, yo lo voy a hacer. Porque seguramente que Dios me oiga a mí también. No es pegando. No es pegando. La palabra disciplina significa entrenamiento. Y hermano, el médico le dice a uno, la doctora, la que atiende a los niños, le dice a uno, vea, apenas se moje el niño o la niña, cambien los pañales. No, pero pongo tantos pañales, cámbiaselos. Porque si es o él se mantiene limpiecito, a él le va a gustar estar limpio. Y cuando esté sucio, va a empezar a llorar y a gritar y a llamar que lo limpien, que le quiten eso. Él está acostumbrado a estar limpio. Esto no es cuestión de golpes. Lo que pasa es que los padres no queremos gastarle el tiempo. Pero la disciplina es entrenamiento, no castigo, es entrenamiento. Si te dice el doctor, dele comida cada 3 a 3 horas y media, dale comida cada 3 a 3 horas y media. Él tiene un relojito biológico. Apenas lleguen como 10, 15 minutos antes, empieza a incomodarse. Y al poco rato, ya tú sabes que tiene que empezar a calentar la leche porque él ahorita está llorando. Y debes darle a esa hora para que su estómago tenga un hábito. Para que él sepa que esa es la hora de comer. Levántalo a la misma hora. Acuéstalo a la misma hora. No es cuestión de pegar. Si tú lo acuestas desde chiquito a las 10 máxima, a las 9:30, a esa hora que esté sentado en la televisión, ahí se queda dormido. Porque esa es su hora. El cuerpo aprendió eso. Entrena al niño en su camino. Entrénalo. Y cuando sea viejo, seguirá igualito. Así que reevaluemos lo que hacemos. ¿Tiene alguno falta de sabiduría? Pídala a Dios. Él la dará.
Y padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Vamos a hacerlo en el amor y en el temor de Dios. Pero si tu hijo nunca te ve orando, nunca te ve leyendo, nunca te ve sirviendo, nunca participas en las cosas que se hacen en la iglesia, él no va a querer participar. Y el Señor te dice, cuando tu hijo te pregunte, escucha, cuando tu hijo te pregunte, no le digas, estoy ocupado, estoy cansado, no. Tú le responderás, esta costumbre nuestra es así, porque fuimos esclavos en tierra de Egipto. Y Jehová con mano fuerte y con brazo extendido y con grandes señales y prodigios nos sacó de esa tierra y nos llevó a la tierra que fluye leche y miel. Esta tierra que está aquí tan bonita, no está bonita porque nosotros la creamos. No está bonita porque yo soy el pastor, sino que él me llevó a casas que yo no construí, a graneros que yo no llené, a higueras que yo no planté. Esta abundancia no proviene de mí. Hijo mío, lo que tengo y lo que soy, se lo debo a mi Señor. Estas palabras que yo te mando hoy, tú se las repetirás a tus hijos en la mañana, en la noche, cuando vayas de camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, siempre. Pero no queremos gastar el tiempo. Es que está el partido de la selección. No, es hora de acostar el niño. Apaga la selección. Que tu hijo vale más. Ese partido igual Colombia lo va a perder. Igual lo van a eliminar. Pero tú no quieres que eliminen a tu hijo. Así que vamos a poner los principios cristianos en el hogar. El fruto del espíritu no están de lujo. Las peleas, qué raro, porque el primer fruto es amor, es paciencia, longanimidad, hermano, la comprensión, la tolerancia, el perdón. Todos esos son principios cristianos. Haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Tengo 5 hijas, tuve 6. Bueno, allá en Bucaramanga se me quedó una. Pero esta estaba chiquita, así que bien. Pero ahí están las 5. No son perfectas, ni han sido perfectas. Pero hermano, no están perdidas. Así que yo me doy por satisfecho. Lo que me importa a mí es que están en Cristo. Yo no quiero que sean pastoras, ni pastores, ni misioneros. Yo quiero que sean cristianos. Si Dios los llama a otra cosa, bueno, esa es cuestión de Dios. Pero yo con que sean cristianos fieles tengo suficiente. Y lo que queremos en nuestra familia es que sean felices, que conozcan a Cristo, que vivan para Dios, que crezcan en Dios, ¿verdad? Así que, muchachos que me están oyendo, Cristo es muy bueno. Él nos ha guardado hasta aquí. Él nos ha acompañado en nuestra niñez, en nuestra juventud, en nuestra adolescencia. Y como dice el otro, joven fui y he envejecido. Pero el Señor siempre ha estado conmigo. Y con mis hijos, con mi familia. Así que, qué bueno es conocer a Jesús, vivir según su palabra, entender sus caminos y saber que Él nunca falta. Le recomendamos, hijos, que caminen con el Señor. Dios les bendiga y perdonen lo largo, pero ya que me dieron la oportunidad, quería compartir con ustedes ampliamente, porque el Señor merece que hablemos de Él, que lo compartamos así en familia. Qué bonito. Dios les bendiga, hermano.